Bueno, como les dije, pues lo que vamos a hacer ahora es pues trabajar en una sola materia, dependiendo pues del tiempo, el tiempo que tengamos. Entonces, esta semana trabajaremos en filosofía. ¿Por qué? Pues porque de esa manera yo puedo explicar los temas mucho mejor que simplemente de una semana un tema y una semana el otro. Pues empieza a cortar un poco las temáticas. Pero bueno, esta semana, pues digo, el día de hoy continuaremos viendo lo que es el señor Sigmund Freud, que como les dije, pues no es filósofo, sino que es un médico. Y ya es la parte de si es un científico, es cuestionable, puesto que Freud no sigue y el psicoanálisis tampoco sigue el método científico. Como les dije anteriormente, el psicoanálisis se trata más que todo de hablar y de escuchar. El paciente habla mientras el psicoanalista escucha. Pues esto es lo que genera que no sea considerado como ciencia, debido a que pues, las personas son muy variadas y algo que una persona diga podría significar algo diferente. Puede ser lo mismo, puede que la persona diga lo mismo, pero para esa persona significa algo diferente o tiene un resultado diferente. Es por eso que realmente no es una ciencia, porque recuerden que el método científico se basa en la repetición, en la observación, la experimentación y la repetición. La ciencia busca que un experimento realizado para comprender un fenómeno o la explicación que se le da a un fenómeno se repita nuevamente en otro contexto. Esa es la cuestión con la ciencia. Busca que el resultado se repita, sea tendencial. Esto hace que pues muchas ciencias no cumplan con el método científico. El psicoanálisis en este caso no cumple con el método científico. ¿Por qué? Porque depende mucho de la situación, depende mucho del paciente o del personaje que está haciendo el psicoanálisis. Para una persona, algo puede significar otra cosa muy diferente. Puede ser el mismo pensamiento, pero da un resultado completamente diferente. Eso hace que no repita los resultados y que por lo tanto sea más que todo una práctica. Los resultados se van generando a través del ejercicio, a través de su práctica. No se va a repetir siempre. Bueno, retomando lo que habíamos visto la clase pasada, pues entonces el tema principal en Freud es la sexualidad, solo que le da un enfoque tal vez excesivo a la sexualidad, dando como resultado que casi todos los problemas o problemáticas que Freud analizó tendrían como un resultado, por así decirlo, de represión sexual, es decir, que casi todo siempre llegaría al resultado de que los problemas de esa persona eran por la represión sexual. Bueno, esta semana entonces ya habiendo comprendido esa parte general de lo que es el psicoanálisis en términos de Freud, ya el psicoanálisis después cambiaría, se vuelve más inclusivo con algunos temas como el asunto de género, porque recordemos que para Freud el género era más que todo una desviación sexual, no una enfermedad como si se pensaba en la época y no se dejaría de pensar sino hasta mitad del siglo XX, sino que era una desviación, una mala, por así decirlo, una mala manera de la comprensión de la sexualidad. No enfermedad, sino un fallo en el planteamiento de la sexualidad. Ya después, también, porque pues el pensamiento de Freud en ese tiempo no se encontraba excepto o no logró separarse de muchos de los pensamientos de su época. Entonces estaba los estereotipos de género, el machismo, puesto que recuerden que la enfermedad que dio origen al psicoanálisis era la que se me olvidó, la histeria. Y la histeria era una enfermedad que tradicionalmente se consideraba como exclusivamente femenina. De hecho, todavía pues
la histeria es femenina, pero pues se atribuye a una histeria social, por ejemplo. ¿Alguien sabe lo que es la histeria social? No, No, señor. señor. Bueno, un ejemplo ocurrió en el país hace algunos años. Hace algunos años, unas personas comenzaron a decir que una inyección para, no me acuerdo qué, que se le aplicaba solo a las mujeres, eh, pero no me acuerdo para qué era esa inyección. Decían que esa inyección generaba enfermedades o malestares físicos. Pues hicieron muchos estudios alrededor de la inyección, de la vacuna o de lo que fuera, que no me acuerdo qué era. Y se descubrió pues que realmente la inyección no generaba nada. Pero aún así las personas seguían presentando síntomas, que se llegó de conclusión que era un caso de histeria colectiva. La histeria colectiva se refiere a un padecimiento o un síntoma físico que se repite dentro de una población, pero que se repite por cuestiones psicológicas. Es decir, la mente humana tiene un poder bastante grande sobre el cuerpo, lo que hace que con suficiente poder de convencimiento y con personas bastante susceptibles, lo que es más sencillo cuando una persona no tiene educación, cuando una persona no tiene educación es más sencillo convencerla de ciertas cosas. Entonces, esa es la histeria colectiva. Se comienza a generar un tipo de enfermedad o un tipo de padecimiento físico que realmente no está en lo físico, sino en psicológico, que realmente la enfermedad no existe en la parte física, sino que está en la mente de los que la padecen. La histeria colectiva es cuando esta enfermedad es como un virus, como si se transmitiera de portador a portador o que se repite en toda una población. Eso es lo que ocurrió en ese pueblo. Las personas que fueron vacunadas o inyectadas comenzaron a padecer de los mismos síntomas. Pero al ser un caso de histeria colectiva, lo más probable es que escucharan de alguien que les pasó, que empezaran a relacionar la inyección con ese tipo de enfermedad y que al final todo el mundo pues resultara padeciendo de los mismos síntomas. Otro caso de histeria colectiva podría ser, por ejemplo, los linchamientos. La histeria es básicamente el perder el control o comportarse de una manera no categorizada como normal. La histeria colectiva es cuando un colectivo o un grupo se excede o vaya más allá de la normalidad, por así decirlo. Listo. Listo. Bueno, después de acabar con esto. Como les estaba diciendo, sí, la histeria es básicamente una forma de pensar o un accionar o un resultado anormal. Cuando es histeria colectiva es porque una gran cantidad de población actúa de esa manera. Un ejemplo de histeria colectiva podría ser los linchamientos. ¿Conocen lo que son los linchamientos? Últimamente, bueno, en la historia actual han habido bastantes casos de linchamientos. ¿Alguien sabe lo que son? Son ¿Cómo dicen? ¿Qué son los linchamientos? ¿Alguien sabe? Exacto. Es una actividad, por no darles una pista mayor, es una actividad que se hace grupalmente. Es una actividad que se puede vincular a lo que llamamos justicia por mano propia. ¿No es cuando le pegan varias personas a una u otras personas? Exacto, eso es un linchamiento. Cuando un grupo de personas comienzan a golpear a otra, usualmente porque se la declara como un ladrón.
Eso es caso de histeria colectiva, no es defensa personal, no es defensa ni nada de eso, no es defensa, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Legítima defensa, no es legítima defensa. ¿Por qué? Porque claramente, pues, una persona contra un grupo de 10 personas se encuentra en desventaja. Eso ya hace que pierda el rango de legítima defensa. Se vuelve más que todo violencia. Pues el linchamiento se justifica con la ineptitud de los grupos de algunos o la perspectiva de la ineptitud de algunos grupos de control, como la policía o el ejército. Así lo justifican las personas que han recurrido a ello. Sin embargo, a partir de estudios recientes, se ha descubierto que el linchamiento no tiene ningún propósito real, puesto que el ladrón, si es que llega a ser ladrón realmente, podría demandar precisamente al proceso por no lograr evitar el linchamiento o a los mismos linchadores por agredirlo físicamente. Ahora, ustedes dirán pues que no tiene ningún sentido que un ladrón pueda demandar a los que supuestamente se estaban defendiendo. Pero estudios recientes también demuestran que 8 de cada 10 casos de linchamiento son errados. Es decir, el 80% de los casos de linchamiento se está linchando a una persona que no era el ladrón, sino que se basa principalmente en estereotipos, en construcciones de la personalidad. Entonces se acusa a una persona que puede ser en Colombia categorizada como ñera, es decir, tiene una cierta vestimenta que se vincula a las clases bajas y como las clases bajas están vinculadas al crimen, entonces pues se genera un estereotipo. Esto también ha afectado pues a poblaciones afro porque se han acusado a personas afro de ser ladrones, pero los estudios sobre el linchamiento han demostrado que en el 80% de los casos no eran ellos los ladrones. Simplemente una persona llegó y dijo que eran ellos y entonces en un caso completo y total de histeria colectiva, las personas no se detienen a racionalizar, sino que actúan porque la masa o la población actúa. Eso es una de las tantas resultados a los que llegaría Freud, que la masa permite cierta relajación mental. No pensamos mucho cuando estamos en grupo porque lo que haga el grupo, al ser un grupo que yo ya acepté, es lo correcto. Eso explica también pues lo que ocurrió con Hitler y la Alemania nazi. Como era un grupo, entonces ya de por sí cualquier accionar estaba legitimado por el grupo. Eso es un caso de histeria colectiva, que es importante comprender por lo que les digo. El 80% de los casos de los linchamientos se está golpeando a una persona que realmente no tiene nada que ver con el crimen. Así haya personas que defiendan esas cosas, está mal. Bueno, lo primero importante en Freud es entender que Freud declararía que existe un conflicto entre el individuo y el entorno. Básicamente este conflicto existe por, primero, el individuo y sus deseos, sus instintos, y el entorno que le establece unas normas o leyes. Es ahí cuando comienza el conflicto en el individuo, cuando sus instintos, sus deseos se oponen a las normas de la sociedad. Pues, en la historia humana ha habido muchos casos, no comprendiendo que no solo es la parte instintiva, sino puede ser una parte racional como ideologías. Si el entorno exige cierta conducta, puede haber un conflicto o un castigo. Solo que en Freud él se refería más a cosas instintivas, como por ejemplo algún conflicto entre instinto y entorno.
Instintivamente, pues la ropa en sí es una norma. La ropa en sí es una norma. Uno no puede andar desnudo a mitad de la calle. Es algo que se estableció socialmente. Por lo tanto, nadie recurriría a ese tipo de actos. Ahora, hay personas que supuestamente tienen una parte instintiva, toda esta, o bueno, así se justifica, tiene una parte instintiva donde sienten cierto deseo por andar desnudos. Pero la norma exige que no. Cuando no se logra relacionar o no se logra vincular y establecer una especie de estabilidad entre lo que el individuo desea y lo que el entorno le exige, es cuando comienzan las problemáticas del individuo. Cuando el individuo no se puede comportar de la manera en que el mundo quiere. Por ejemplo, y un ejemplo más sencillo que utilizaría Freud, sería los niños pequeños que se chupan el dedo. ¿Alguna vez han visto cómo los niños pequeños a cierta edad chupan el dedo, pues lo que llamamos dedo gordo? Es decir, a cierta edad los niños comienzan a recurrir a chupar su propio dedo como forma de succión. Pues Freud justificaría esto diciendo que está vinculado a la succión del pecho materno y al no poder abandonar o no poder separarse todavía de la madre. Entonces, la succión del dedo sería una forma de suplir o una forma de cambiar o una forma de aproximarse a la madre indirectamente. ¿Esto por qué? Pues porque se le prohibió ya alimentarse del pecho, lo que hace que la parte instintiva, el deseo del niño, se vea cortado. Y es por esto que recurre a succionar ya sea un chupón o el mismo dedo de su mano. Esa es la parte instintiva. El entorno, por lo tanto, le exige que deje de hacer esos actos, puesto que es mal visto para la sociedad. Es decir, ninguno de ustedes se sigue chupando el dedo, ¿o sí? No, señor. No, señor. Bueno, No, señor. esto depende. Depende mucho, pues, esos ya son casos individuales, pero todos al final, según Freud, el chuparse el dedo es síntoma de extrañar el pecho materno, independientemente de si lo hizo porque el padre o la madre o porque, según él, comenzó a ver o por voluntad propia. Eso, eso ya depende mucho de cada individuo. Sin embargo, lo que sí diría Freud es que chuparse el dedo es síntoma de extrañamiento del pecho materno, pero como se ha interiorizado la idea de que ya no se puede acceder al pecho materno, entonces recurre a otros suplementos. Y esto es muy importante porque según Freud, las personas cuando no encuentran la satisfacción directa de sus deseos, entonces tienen que recurrir a suplementos. Estos suplementos pueden ser muy variados y como ya hemos mencionado, dependen de persona a persona, varían de persona a persona. Por ejemplo, Freud diría que la acumulación de dinero puede ser síntoma de cierta represión sexual. ¿Por qué represión sexual? Digo, pues porque para Freud casi todo se resuelve de esa manera. Esa es una de las críticas que se le puede hacer a Freud. Casi todo lo termina resolviendo con represión sexual. Por lo tanto, cualquier desviación o cualquier suplemento al deseo directo, pues es válida. Como por ejemplo, bueno, podría ser acumular dinero, acumular relaciones sentimentales inestables. Hay personas que hacen eso. Por ejemplo, podríamos decir que estas personas que consiguen parejas cada límite de tiempo muy breve, es decir, no pasan mucho tiempo solteros o solteras, son síntoma de una necesidad de atención.
¿Por qué? Porque la madre o el padre constantemente a una edad temprana mantuvieron una idea de vínculo o de cercanía muy próxima. Entonces necesita una idea de constante atención. Todo esto es idea nada más. Recuerden que al final pueden haber muchas razones, muchas variables. Pero bueno, para eso sirve el psicoanálisis, para dar resultados, pues que a veces no se repiten y a veces sí. Bueno, para comprender entonces cómo se genera este conflicto entre lo instintivo, si supuestamente al madurar superamos esas cosas, hay que comprender, según Freud, cómo es el funcionamiento de la mente humana. Para Freud, la mente humana sería una especie de grabadora eterna. Según Freud, la mente humana no olvida nada. Todo está en el subconsciente o en el preconsciente, de lo que hablaré más adelante. Pero según él, la mente humana siempre recordará cualquier cosa que haya ocurrido. Y por eso es que no se supera esta parte de deseos reprimidos o que la sociedad limitó. Porque en la mente, en la parte inconsciente o en la parte del subconsciente, esos deseos permanecerán. Y los recuerdos que ocasionan y todo lo que lo desencadenó permanece en la parte profunda de la mente humana. Por lo tanto, el ser humano no olvida absolutamente nada. Y por eso Freud creía que su método del psicoanálisis servía para solucionar, porque al final, al no olvidar nada, la persona puede recordarlo todo. Pero bueno, eso ya después lo explicaré más adelante. Antes de eso hay que comprender conceptos de importancia o de gran relevancia. Estos conceptos son de gran relevancia debido a que nos habla un poco de cómo se desarrolla el individuo, cómo se estructura y cómo funciona la sociedad. El primer concepto de importancia es el ello, que en términos simples sería la parte instintiva del ser humano. El ello es lo instintivo. Se le dice ello porque lo instintivo es algo de lo que no queremos hablar, según Freud. Es esa cosa oscura, deforme, por así decirlo, de la cual no se debe mencionar, de la cual no se debe hablar. Es por eso que lleva el nombre de ello, porque es algo que está vinculado a nosotros, pero que no se menciona. En etapas del crecimiento podríamos llamar el ello como la época de la infancia. Es cuando el niño, niña, recurre a pues, la parte instintiva principalmente. ¿Alguna vez han escuchado dichos donde dice que los niños son completamente honestos o que siempre se puede confiar en la palabra de un niño o de una niña? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, esos son dichos populares basados en la cristiandad, que quiere proteger la idea de pureza del infante. Muchos estudios realizados demuestran que los niños tienden a mentir cuando aprenden que mentir puede funcionar como mecanismo de defensa. Es decir, si mientes puedes evitar el castigo al menos por un tiempo. Los niños terminan aprendiendo ese conjunto de cosas. Pues a edades tempranas. Entonces, pues realmente no es que los niños digan la verdad, sino que los niños, al no tener una estructura social, no saben o no comprenden bien en qué momento mentir o en qué momento es conveniente mentir. Lo que los adultos llaman a veces como mentiras blancas. Esas mentiras que se le dicen al niño para evitar, pues, bueno, eso sería un tema del que vamos a discutir más adelante. Mentiras blancas que se le dicen al niño para evitar perturbarlo, por así decirlo. Claro está que, como ya les dije a ustedes, estas mentiras blancas, más que para proteger al infante o perturbar al niño, son principalmente para proteger al padre de tener que hablar de temas que le causan cierto estupor o cierta incomodidad. No es tanto para proteger al niño. El niño, de hecho, no tiene un pensamiento claro, entonces cualquier cosa que le diga
no va a generar un impacto si se genera o si se dirige de una manera adecuada. Ahora, si no se educa bien, pues entonces sí va a generar un impacto. Pero las mentiras blancas son para proteger a los padres, no a los infantes. Recuerden eso. Bueno, entonces el ello podríamos llamarla la primera etapa de la humanidad, la primera infancia, la infancia. Es cuando el ser humano tiene un carácter principalmente instintivo. Después le sigue el yo, o lo que llamaríamos el ego. El ego, podríamos decir, es la etapa entre adolescencia, entre niñez y adultez, la adolescencia. Es cuando comienza a formarse el pensamiento social al interior del individuo. ¿Por qué? Porque el individuo comienza a dejar el espacio familiar. En la primera infancia el individuo está vinculado a la familia y no sale de ese entorno. Cuando comienza el desarrollo del ego, comienza a comprender que primero es un individuo y que segundo está rodeado de otros individuos y que esos otros individuos tienen gustos, problemas, miedos, etcétera, que son diferentes a los que él puede tener. Y que también en ese contexto ajeno o en ese mundo exterior existen reglas. Y comienza a relacionarse con las reglas. Es más que todo una perspectiva de yo soy esto porque mi entorno es esto y como me exige esto, actúo de esta manera. En esta parte es vital que siga existiendo las reglas y que el entorno le repita al individuo cuáles son las reglas. Bueno, en general es eso, esa parte. Después le viene o le sigue el super yo, que les explicaré a continuación, pero como nos queda menos de un minuto en la sesión o en la llamada de Zoom, entonces salimos y volvemos a entrar con el mismo enlace. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces continuando, después del yo, Freud declararía que existiría algo denominado como el super yo. Ese algo denominado como super yo, podríamos llamarlo nosotros una conciencia moral o la conciencia interna del individuo. Es esta fase del super yo, esta fase del super ego, es básicamente cuando todas las reglas y todas, o bueno, parte de esas reglas y parte de esas normas que la sociedad había estado diciéndole al individuo constantemente que estaba prohibido o que tenía que hacer las cosas de cierta manera, esas reglas que se habían estructurado en la sociedad, por fin se interiorizan en el individuo. Es decir, la persona por fin las acepta y las vincula a su personalidad. Volviendo al caso de la ropa, por ejemplo, cuando ya suponemos que la ropa hay que usarla, por obvias razones, para nosotros, es cuando ya se forma internamente en la conciencia. Recuerden que a veces los infantes se quitan la ropa y salen a correr. Eso es porque no hay un aprendimiento o las reglas todavía no se han interiorizado. Después comienza a relacionarse con las reglas y finalmente forma una conciencia propia. Esta parte del super yo es la conciencia moral de la sociedad cuando está interiorizada en el individuo. Es, por así decirlo, similar al grillo ¿cómo es que se llama? El grillo de Pinocho, se me olvidó. El grillo de Pinocho que funciona como conciencia externa. Esa es la fase del ego. El individuo está y la sociedad le dice las reglas, pero él todavía no comprende por qué o no las naturaliza. Sabe que tiene que hacer esto de cierta manera, pero pues todavía queda cierto espacio para la duda o para el cuestionamiento. Cuando ya la conciencia se vuelve interna, no queda duda de que es como tiene que ser. Cuando ya es el super yo, el individuo no duda en lo absoluto
de que algo tenga que realizarse de esa manera. Ese es el superyo, la conciencia social vuelta a conciencia individual. Listo. Eso es el superyo. Eso, por lo tanto, nos lleva a la estructura de la mente humana. Freud diría que la mente humana tendría, por así decirlo, 3 fases o etapas. Eso declararía él sobre la mente humana. La primera fase es la fase consciente, es donde están los pensamientos regulares. Por ejemplo, lo que se hace consciente al momento de hablar. O, por ejemplo, gustos de consumo. Saber que a mí me gusta, por ejemplo, jugar videojuegos y que juego cierto tipo de videojuegos. Eso es consciente. No tengo que pensarlo mucho y realmente está plenamente razonado. Sé por qué, sé cuándo, cómo, etc. Eso es lo consciente. Ya después, Freud crearía lo que es el subconsciente o lo que algunas personas llaman inconsciente. Solo que esta palabra de inconsciente podríamos decir que es una mala traducción, porque para Freud no existiría tanto el inconsciente, sino un subconsciente. ¿Por qué? Porque inconsciencia quiere decir algo que no pasa por lo consciente. Pero Freud diría que todo lo que está en el subconsciente puede llegar a hacerse consciente. Pero bueno, antes de explicar la parte de lo subconsciente, que es la más complicada, Freud diría que entre el consciente y el subconsciente está el preconsciente. El preconsciente son esas ideas que tenemos, que podemos formular, pero que no hacemos conscientes sino hasta el momento necesario. Pueden ser casi todas las ideas. De hecho, podríamos decir que toda idea está primero en el preconsciente. Es decir, piénsenlo con el lenguaje. Cuando alguna vez han visto la manera en que aprenden o se acuerdan de la manera en que se aprende el lenguaje cuando uno es pequeño. ¿Qué me dicen? Los niños hablan regularmente. No tienen realmente que saber las reglas gramaticales para hablar. Sin embargo, cuando comienzan a ir a la escuela, comienza a enseñárseles las reglas gramaticales. ¿Y cómo se comienza? ¿Qué tiene que aprender primero? ¿Las vocales? Las Exacto. vocales. Las Vocales. ¿Y cómo las aprende? Repitiéndolas. Exacto, un proceso de repetición de la misma vocal. El niño puede que hable y puede que formule algunas letras. Y esas letras pueden que estén implicadas las vocales, puesto que son lo que se repite con mayor regularidad. Obviamente, las vocales son fundamentales. Sin embargo, y pese a que el niño hable, no tiene una concepción simbólica de lo que son las letras ni las vocales. Y es por eso que hay que enseñársele paulatinamente cada letra, porque él puede mencionarlas, pero hablarlas es diferente a comprenderlas simbólicamente. Es decir, nosotros hoy en día comprendemos que esto, ¿qué es? Esto de acá. Una B. Una B. Pero el niño no tiene la comprensión de este aspecto. El niño ve aquí un conjunto de líneas. Él puede utilizar palabras con la letra B, pero no sabe que esto representa la B. Esa es la interiorización del lenguaje, del símbolo. El lenguaje es símbolo porque de lo contrario no podríamos leer y escribir. El lenguaje, por lo tanto, es algo que se encuentra en el preconsciente, por así decirlo. Se encuentra flotando en el preconsciente. Las palabras que hemos aprendido están, pero ustedes no están pensando todo el tiempo en todas las palabras que han aprendido, ¿o sí? No, señor.
¿Por qué será? Piensen qué ocurría en una persona que todo el tiempo estuviera pensando en todas las palabras que aprendió a lo largo de su vida. ¿Qué creen que pasaría con esa persona? Al expresarse sería muy difícil porque tiene varias ideas unidas, entonces no sabe qué decir. Exacto. Es muy difícil que una persona que todo el tiempo esté pensando en cada palabra que aprendió logre hablar, porque entonces comenzaría a preguntarse cuál es la mejor palabra de todo el repertorio que se ha formado. Es por eso que el lenguaje pues, se encuentra en el preconsciente. Es semiconsciente sin ser consciente. Lo que Freud diría es que en el preconsciente están esas ideas regulares que mencionamos con regularidad y que no nos causan ningún malestar. Y que por lo tanto, estas tienen mayor facilidad de hacerse conscientes. Cuando necesitamos una palabra, el cerebro no toma mucho tiempo para pensarla, a menos de que busquemos ser explícitos o que sea una palabra en específico. Pero al momento de hablar, el preconsciente y el consciente se encuentran muy vinculados. En el preconsciente están todas las palabras que hemos aprendido y solo se hacen consciente cuando hablamos de ellas o cuando las necesitamos. Esto entra también en recuerdos de la infancia, como por ejemplo un viaje familiar donde ocurrió alguna anécdota divertida. Está en el preconsciente. La persona no tiene conscientemente o no está consciente todo el tiempo de lo que ocurrió en ese viaje familiar. Pero cuando se reúne la familia y comienzan a hablar de anécdotas graciosas, entonces se acuerda o se viene a la cabeza lo que ocurrió en ese viaje familiar. Ese es el paso del preconsciente al consciente. Cuando algo que se recordaba se hace explícito. Es eso, simplemente. El preconsciente podríamos decirlo como el espacio donde están flotando las ideas y el consciente es hacer esas ideas explícitas o mencionarlas, ya sea pensarlas o decirlas. Eso es el consciente. Ya después se encuentra lo que Freud llama el subconsciente. ¿Por qué crea el subconsciente? Porque Freud declara, de hecho, ahorita les voy a hablar lo que implica según Freud los errores en el hablar, porque Freud declara que estas ideas en el preconsciente hay algunas ideas que al individuo le causan malestar. Son ideas que él considera que no están de acuerdo. Por ejemplo, el enamoramiento de la madre. El enamoramiento de la madre estaría entonces en el subconsciente porque ya la sociedad ha ido empujando esa idea hacia abajo, hacia el subconsciente. Las reglas le han dicho y le han dejado claro que no puede sentir algún tipo de afecto psicosexual hacia la madre. Todo tiene que ser un afecto plenamente maternal y de madre a hijo. No puede tener otras características. Entonces, según Freud, todas esas ideas que le causen malestar al individuo, que estén en contra de la forma del super yo, en contra de la conciencia individual, son llevadas hasta el subconsciente y ahí permanecen tratando de ser reprimidas. Usualmente la mayoría de individuos puede reprimir esas ideas en el subconsciente. ¿Cómo? Pues, según Freud, utilizando suplementos de esas ideas. Ya sea saliendo con personas parecidos, con rasgos parecidos a los padres o... ¿Qué más? Bueno, que como les dije, pues Freud le dio demasiado enfoque al complejo de Edipo, entonces casi todo lo que está en el subconsciente, él diría que está relacionado a ese complejo. Pero bueno, podríamos decir también que el tener o el deseo de acumular mucho dinero es ejemplo de un suplemento de un pensamiento en el subconsciente, un pensamiento acumulativo. ¿De qué? No sé. Pero supuestamente el placer es sinónimo de algo que está en el subconsciente.
un suplemento para una cosa instintiva. ¿Qué ocurre? Hay pensamientos, como les dije, tradicionalmente la mayoría de personas pueden mantener estos pensamientos en el subconsciente. Sin embargo, hay pensamientos que son demasiado fuertes en algunas personas y no se mantienen en este subconsciente, sino que generan pensamientos y malestares que se reflejan en el individuo. Esto es el pensamiento prohibido, por así decirlo, que trata de hacerse consciente por sí mismo. Es decir, son ideas, son hechos, son pensamientos tan perturbadores para el individuo que éste no logra reprimirlos completamente. Y por lo tanto, constantemente está generando un malestar. Un malestar que él interpreta de ciertas maneras, ya sea, por ejemplo, un dolor en la pierna, un dolor constante de cabeza. Eso, según Freud, ese dolor constante de cabeza podría ser el síntoma que revele ese pensamiento en el subconsciente. Como al individuo le causa malestar intentar reprimir esta idea que constantemente trata de hacerse consciente, comienza entonces la lucha entre el individuo y sus instintos. El individuo quiere reprimir el instinto, pero el instinto quiere salir al mismo tiempo. Eso termina generándole al individuo un malestar. Es este ejemplo de aquí. Son intentos del subconsciente, no que las ideas tengan mente propia, sino que así funciona automáticamente, por así decirlo, o instintivamente la mente humana. Pensamientos tan perturbadores que buscan ser revelados. Buscan, en términos de Freud, volverse conscientes, que la persona lo sepa. Por eso, Freud diría que su método del psicoanálisis sería la cura a través del habla. ¿Por qué? Porque Freud creía que las personas, al nunca olvidar nada, si comenzaban a hablar sin ningún propósito que los limitara, es decir, sin nada, sin ningún objetivo claro para culminar con la conversación. ¿Por qué? Porque la conversación usualmente está dirigida. Se está hablando de un tema y lo tradicional es que se continúe con ese tema. Si la persona ve en una conexión con otro tema, la hará explícita. Sin embargo, Freud creía que a través del habla improvisada, por así decirle, a través del habla sin contexto, sin ninguna regla, el subconsciente se haría explícito. Es un proceso arduo, largo, que toma mucho tiempo en varias ocasiones, porque constantemente, de manera ahí sí inconsciente, es decir, la persona no tiene que pensarlo para que ocurra, este pensamiento subconsciente va a intentar ser reprimido constantemente, por más que la persona hable. Entonces, por eso una terapia psicoanalista toma mucho tiempo y por obvias razones, mucho dinero. Por eso es más fácil acudir a un médico para que le recete drogas, aunque pues esa es otra problemática del mundo moderno, pero pues es lo que se suele indicar. Siempre, si tienen un problema psicológico, entonces muchas personas recurren al uso de farmacéuticos para pues no pensar en ese problema. El psicoanálisis sería simplemente la cura a través del habla. ¿Por qué? Porque a través del habla la persona se puede conocer a sí misma. Este conocimiento de sí misma, este conocimiento de todas sus ideas, en teoría, según Freud, lo llevaría o lo tiene que llevar, bueno, no necesariamente, sino que después de conocer qué era eso subconsciente que les causaba malestar, sigue las etapas de la aceptación y desarrollarse a partir de dicha aceptación, es decir, comprender que tiene un pensamiento considerado como reprimible, pero que puede desarrollarlo a partir de suplementos, por así decirlo. Esa es finalmente la idea de Freud con el psicoanálisis,
que los malestares llevados por el subconsciente y las ideas que buscan reprimirse hallen ser aceptadas y no exteriorizadas directamente, sino encontrar un suplemento que les dé satisfacción. Por ejemplo, en caso, y todo esto es hipotético, no necesariamente es verdad, la pulsión de muerte que mencioné en la clase pasada es el deseo de morir o ver morir a alguien o matar a alguien o morirse uno mismo. Esta pulsión de muerte podría suplirse con las películas de ciencia ficción y de acción. Ahí muere gente. Entonces, de esa manera, suple su pulsión de muerte y suple el deseo de ver morir a alguien. Como viendo morir personajes ficticios. Esto también podría atribuirse pues a los videojuegos, que es una manera más potente de suplir lo que es la pulsión de muerte. Al final es eso. Eso es lo que quiere Freud con el psicoanálisis. Conocer qué es lo que te incomoda, aceptar esa incomodidad y desarrollar mecanismos con los cuales puedas suplir esa incomodidad que la sociedad te niega, por así decirlo. Eso en términos generales sería el psicoanálisis. Claro que pues Freud tendría muchas más teorías, muchas más ideas, como por ejemplo, y pues el psicoanálisis fue utilizado después en muchas otras planteamientos de la humanidad, como por ejemplo la publicidad. Una de las primeras personas que utilizó el psicoanálisis en la publicidad sería sobrino de Freud. Gracias a él es que pues el cigarrillo dejó de ser algo masculino y también se convirtió en algo femenino. ¿Por qué? Porque en la época en que, más o menos a mitad del siglo XX, estaba mal que las mujeres fumaran un cigarrillo directamente, es decir, con el mismo, desde el filtro. Para ellas tenían que utilizar una especie de pipa larga. Pero bueno, ¿alguna pregunta? ¿Queda claro lo que es el psicoanálisis y cómo estructura Freud la mente humana? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Bueno, entonces en base a eso vamos a realizar una actividad donde pues se puede aplicar de una manera más dinámica las teorías de Freud. Entonces pues esta parte, al ser actividad, ya no es pues tan relevante y por lo tanto voy a pausar la grabación. ¿Listo?